proyecto que estoy desarrollando y bueno, con la asesoría de Mariana Benítez. Y bueno, que tiene que ver con redes de regulación genética y el estudio de la diferenciación celular en las hojas de Arabidopsis, que son el desarrollo de tricomas. Entonces, este trabajo se centra dentro del área de la ecología evolutiva del desarrollo, la cual es un área que integra la evolución, la biología del desarrollo y la ecología para tratar de entender cómo evolucionan los fenotipos. Entre las preguntas que se tratan de resolver en EcoEvoDevo se encuentran cómo contribuye el desarrollo a las novedades fenotípicas, cómo los cambios en el ambiente influyen en la evolución de los fenotipos y cómo la evolución a su vez afecta, la evolución del desarrollo afecta el ambiente. Para tratar de entender algunas de estas preguntas se han utilizado las plantas como modelo de estudio y en particular una de las plantas que ha sido utilizada ha sido Arabidopsis thaliana. Las plantas, una de las características por la que las plantas han sido utilizadas como modelo es que presentan un desarrollo posembrionario muy intenso, es decir, que siguen generando órganos y estructuras a lo largo, órganos y estructuras como ramas, flores o tallos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por otra parte, presentan un desarrollo plástico, es decir, que la generación de estas estructuras es sensible y se modifica en respuesta a cambios en el ambiente. Por otra parte, existe una gran cantidad de datos experimentales disponibles, los cuales se pueden integrar y estudiar y compararlos posteriormente con otros sistemas de estudio. Por último, la diferenciación celular en Arabidopsis es un proceso muy importante. En esta figura se muestran diferentes tipos celulares y la formación de estos tipos celulares depende de diferentes estímulos y de la posición de las células para que puedan diferenciarse en uno u otro tipo de célula. Entonces, este sistema es un buen sistema para entender cuáles son los estímulos y cómo se lleva a cabo la diferenciación celular. Un concepto muy importante dentro de la ecología evolutiva del desarrollo es el de plasticidad fenotípica, la cual es la capacidad de un organismo de modificar su fenotipo en respuesta a cambios en el ambiente en el que se desarrolla. Y se ha visto que puede tener importancia ecológica, ya que les puede permitir a los organismos adaptarse al ambiente en el que se desarrollan a través de cambios en su fenotipo, o importancia evolutiva, ya que se ha visto que algunos de estos cambios inducidos por el ambiente pueden heredarse a las siguientes generaciones a través de procesos de herencia transgeneracional. Para tratar de entender otra vez algunas de estas preguntas, en EcoEvoDevo y sobre desarrollo y plasticidad, se han utilizado a los modelos de redes de regulación genética, ya que permiten integrar datos experimentales para analizarlos e interpretarlo, permiten el estudio de diversos elementos que interactúan, permiten hacer experimentos en el laboratorio y exploraciones in silico, y también permiten proponer predicciones que retroalimenten al trabajo experimental. Como ya hemos visto, las redes de regulación genética son un conjunto de genes o proteínas que interactúan entre sí para regular la transcripción de otros genes. En este ejemplo, y ese tipo de modelos que hemos utilizado en este proyecto. En este ejemplo se muestran tres genes que serían X, Y y Z, los cuales mantienen interacciones de regulación positivas y negativas entre sí. El valor de cada uno de estos elementos puede tener un valor de 0 si se encuentra activo, o 1 si se encuentra activo, o 0 si se encuentra inactivo. Y se pueden proponer todas las combinaciones posibles de estos elementos
y con base en la evidencia experimental del sistema de estudio disponible, se puede proponer el estado que el sistema va a tener en un tiempo t más 1. En este lado se encuentra el sistema en un tiempo t y en este en un tiempo t más 1. Y bueno, una característica de estos sistemas es que la configuración de estos elementos puede llegar a alcanzar estados estables conocidos como atractores, es decir, que la configuración de ceros y unos no cambia. Y a finales de los 60, Stuart Kauffman propuso que estos atractores, estos estados, estas configuraciones estables de ceros y unos podrían corresponder a tipos celulares particulares, es decir, que los diferentes tipos celulares que los presentes en los organismos pueden depender de la arquitectura de la red y de los atractores que se alcancen en esta. Bueno, estos tipos de modelos han sido muy utilizados para estudiar diversos mecanismos, procesos en el desarrollo de las plantas, y uno de ellos ha sido el estudio del desarrollo de tricomas en las hojas de la Arabidopsis thaliana. Este proceso se encuentra regulado por complejas interacciones entre diversos elementos que incluyen la comunicación entre células, gradientes bioquímicos, interacciones bióticas y abióticas que pueden incluir a otros organismos como los herbívoros, y por redes de regulación genética que a su vez establecen relaciones o regulaciones con señales de vías hormonales. En el 2008, Benítez y colaboradores propusieron un modelo computacional basado en la evidencia experimental sobre el desarrollo de tricomas. Se ha descrito que el desarrollo de tricomas está regulado, este mecanismo se encuentra regulado por un complejo conformado, conocido como complejo activador, conformado por factores de transcripción y otros genes, y sus inhibidores, los cuales pueden moverse a las células vecinas y así estabilizar el patrón de tricomas en las hojas de Arabidopsis. Con base en esta información, Benítez y colaboradores propusieron un modelo en el cual consideran a la hoja como un dominio bidimensional conformado por células, cada una de las cuales contiene una de estas redes. Esta red considera a los elementos del complejo activador, y también considera a los elementos que pueden moverse a las células vecinas a través del plasmodesmo. Y se ha visto, y modificando en cada célula la configuración de las redes. Se ha visto que la dinámica acoplada de estas redes fue suficiente para reproducir el patrón de tricomas que se observa en una hoja de Arabidopsis. Sin embargo, a pesar de que este modelo y este sistema recupera el fenotipo de tricomas en Arabidopsis de algunas líneas mutantes, no es suficiente para explorar y entender el mecanismo por el cual otras señales y vías de regulación están afectando y modificando el patrón de tricomas. Como les había mencionado anteriormente, el desarrollo del tricoma se encuentra afectado por diversos factores y su desarrollo muestra plasticidad. Se ha visto que la herbivoría puede modificar el número y la densidad de tricomas. En esta gráfica se muestran 3 ecotipos de Arabidopsis y se observa el efecto del daño que representa la herbivoría en cada uno de los ecotipos, y se observa que a mayor daño el número y la densidad de tricomas cambia comparado con el control. Por otra parte, se ha observado que también las hormonas modifican el patrón de tricomas en Arabidopsis. En esta imagen están 3 especies de plantas, las cuales han sido asperjadas con diferentes hormonas, ácido jasmónico, citoquininas y gibrelinas, y se observa que en todos los casos el tratamiento hormonal produce un efecto, un cambio en los tricomas.
En esta gráfica se muestra el efecto de las mismas hormonas en una planta de Arabidopsis y se observa que de igual forma se modifica el número de tricomas comparado con el control. Bueno, con base en esta evidencia experimental, en esta evidencia y en el hecho de que el desarrollo de tricomas no solo es plástico, no solo está siendo controlado por factores genéticos, sino que existen otros tipos de regulación que lo modifican. En este proyecto se propone que la evidencia experimental disponible para el sistema de estudio es suficiente para entender el desarrollo y la plasticidad de la formación de patrones en la epidermis de hoja en Arabidopsis en el contexto de la interacción planta-ambiente. Y se propuso actualizar la red genética propuesta por Benítez en el 2008, ampliar esta red integrando las señales ambientales mediadas por señales hormonales y los nuevos factores genéticos descritos hasta la fecha, y proponer así un modelo dinámico que permita entender el desarrollo plástico de estos patrones epidérmicos en las hojas de Arabidopsis y que pueda proveer de predicciones que retroalimenten el trabajo experimental. Entonces, lo que se hizo en este sistema fue, a través de una búsqueda exhaustiva en la literatura, integrar los factores hormonales, ambientales y los nuevos genes y factores de transcripción que han sido reportados que participan en el desarrollo de tricomas. Esta red está construida con base en información y evidencia experimental y contiene información de patrones de expresión, mutantes de pérdida y de ganancia de función, interacción entre proteínas, tratamientos hormonales y otro tipo de datos. Bueno, posteriormente se obtuvo esta red y se probó si esta nueva red construida con base en la evidencia experimental disponible es suficiente para reproducir el patrón de tricomas observado en Arabidopsis. Y bueno, esta red se programó y se simularon diferentes escenarios. Con base en la evidencia experimental disponible, que tiene que ver con con la regulación hormonal, se propusieron diferentes escenarios de regulación y se probó cuál de estos podría reproducir mejor la evidencia experimental reportada. En estos escenarios, estos corresponden a nodos de la red, se probaron diferentes tipos de interacciones. Posteriormente, se simularon, una vez ya obtenido el modelo, se simularon mutantes de pérdida y de ganancia de función y se simuló el patrón silvestre de tricomas en Arabidopsis y se generaron 6 modelos, los cuales corresponden a un escenario distinto. De manera general se puede observar que existe un escenario, el escenario 1, que recupera en mayor grado los fenotipos de pérdida y de ganancia de función, así como del tipo silvestre, comparado con los otros escenarios. Como les había mencionado, este tipo de modelos permiten y son una buena herramienta para proponer experimentos que puedan validar el modelo y retroalimentar el trabajo experimental. Entonces, con base en los resultados de las simulaciones y en la literatura, se propusieron tratamientos hormonales con las hormonas, con algunas de las hormonas que se incluyeron en el modelo. Y posteriormente los resultados de estos tratamientos se compararon con los resultados de las simulaciones. Aquí en esta figura se observan las hojas de Arabidopsis con los tricomas resaltados, los cuales se analizaron a través de un programa que cuantifica de forma semiautomática el número y el patrón de tricomas. En estos experimentos se utilizó una línea silvestre de Arabidopsis y una línea que expresa las hormonas de citokininas. Bueno,
Aquí estaban están las gráficas en donde se presentan los resultados de los tratamientos. Ahí sí se ve. No, tampoco. Sí, bueno, pero me tendrán que creer. Bueno, en estos tratamientos se contó el número de tricomas en cada uno de los tratamientos que se hicieron. Fueron 4 tratamientos con las hormonas fibrilinas y citoquininas, la combinación de estas y el control. Y se observó que la combinación, al hacer el tratamiento con la combinación de ambas hormonas, se producía un aumento en el número de tricomas mayor que el efecto en cada uno de los tratamientos de las hormonas por separado. Eso en la línea del leucotipo silvestre. Por otro lado, en la línea que sobreexpresa las citoquininas, en el tratamiento en donde se combinaron las dos hormonas, el número de tricomas era similar a lo que se observó en el tratamiento por fibrilinas, y en el tratamiento con citoquininas solas, en la línea que sobreexpresa citoquininas, se observó una disminución en el número de tricomas. Esto pues aún no está muy claro, pero probablemente pueda deberse a un efecto de toxicidad. Pero bueno, la importancia de esto es que bueno, con estos experimentos pues se intenta comparar y validar de alguna forma el modelo, y por otra parte el tratamiento con la combinación de las hormonas es un tratamiento que no había sido reportado en la literatura, y el cual puede ser comparado con los resultados del modelo. En esta tabla se presenta ahora sí la comparación de los resultados de los tratamientos experimentales con los resultados de las simulaciones, y se observa que nuevamente el escenario 1 es el que reproduce en mayor grado el observado en los experimentos, en los tratamientos hormonales. Y bueno, de manera general, aunque en este escenario no se encuentra bueno, se me olvidó comentarles eso. El color verde representa que el resultado de la simulación va va en la dirección de lo que se ha reportado experimentalmente. Cuando el resultado de la simulación va en forma contraria a lo que se reporta experimentalmente, se pone en color rojo, y en color amarillo se colorea cuando el resultado de la simulación no coincide completamente con lo reportado experimentalmente, pero tampoco va en la dirección contraria. Y bueno, se observa que el escenario 1 pues, es el que recupera el mayor grado de fenotipos con respecto a lo que se observó en los tratamientos y en la literatura. Y bueno, aunque en este escenario no existen resultados que vayan en contra de lo reportado experimentalmente, existen también algunos escenarios que no logran recuperar 100% lo observado en los tratamientos. Y bueno, una posible causa de esto pues puede ser que existan otros escenarios de regulación que probablemente puedan explicar dentro de esta red, de esta nueva red con muchas nuevas interacciones, que puedan explicar de mejor manera lo que se observa experimentalmente. Y por otra parte, pues también existen muchos otros elementos y a diferentes niveles que aún no han sido estudiados, y por lo tanto pues no se consideran en este proceso. Y bueno, ya como conclusiones, en este trabajo se propone un mecanismo por el cual las hormonas, bueno, primero un modelo dinámico que pueda modelar el desarrollo plástico de los tricomas en Arabidopsis, justamente para tratar de entender cómo este proceso varía y cómo responde ante cambios en las condiciones y en los factores no solo genéticos, sino también a otros niveles.
Y bueno, se propone un mecanismo por el cual las hormonas giberelinas influyen en la determinación celular en la epidermis. Y bueno, este modelo es un ejemplo del uso de modelos dinámicos en redes para estudiar la plasticidad fenotípica. Y bueno, gracias. Sí, en este último proyecto que nos mostraste, es como bastante claro que la giberelina, tanto presente como ausente, o aumento como producción, está jugando un papel, ¿no? Y también parece que la J, ¿es cuál? Es ácido azul. Ácido fosfórico también juega un papel. Supongo que una de las cosas que quieren revisar es qué hacen juntas, ¿no? Entiendo que por ahí va una de las cosas que quieren explorar para ver si logran igual y obtener predicciones que coinciden más con lo que se observa en los experimentos, ¿o no? Sí, pues bueno, en el caso de las giberelinas, que digamos que pues sí que lo que se observa coincide más con lo que se ha visto experimentalmente, pues puede ser debido a que también existe mayor información experimental con respecto a estas. Entonces las interacciones que se proponen pues son más, digamos, están más fundamentadas. Pero justamente existen ciertas, pues sí, ciertas evidencias que no son tan claras, y justamente pues al tratar de hacer justo la combinación de estas y después modificar eso o jugar con eso en el modelo, pues ya nos podría dar una idea más clara de justamente cómo están regulando, ¿no? Para aquellas que no existe tanta evidencia experimental. Yo nada más quería felicitarte porque lo que te pasó con las figuras es de repente una excelente forma de tener un ejercicio espontáneo de cómo explicar las cosas, y no hubo necesidad de ver la figura con la explicación de los estudios. Muy bueno, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Alguna pregunta?